bloque de 2 libras se suelta desde el reposo en A y se desliza sobre una superficie cilíndrica lisa. Si el resorte tiene una rigidez de K igual a 2 libras por pies, determine la longitud no estirada de tal manera que el bloque se despegue de la superficie hasta θ igual a 60 grados. Bien, entonces en este caso tenemos muy parecido al problema anterior. Tenemos este bloquecito, ya un poquito mal dibujado, pero bien, no me dio tiempo de... No lo hice con otro diagrama, ¿no? En este caso. Entonces el bloquecito básicamente es el mismo, está arriba y se va a deslizar por esta superficie cilíndrica, su simetría también es circular, ¿no? Es lisa también, no hay fricción, es lisa. Y parte del reposo también, parte del reposo. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos un resorte sujetando a este bloquecito que lo mantiene pegado a esta superficie cilíndrica, ¿no? Ahí arriba. Este bloquecito debería estar ahí arriba, un poquito mal dibujado en la guía. Bien, para la siguiente lo voy a corregir, ¿no? Entonces el bloquecito debería estar acá arriba, muy parecido a lo que hemos resuelto, pero unida con un resorte al centro de la simetría cilíndrica, ¿no? Unida al centro. Entonces, este resorte, como está estirado, va a ejercer una fuerza elástica en el resorte, en el bloquecito. Está estirado, entonces el resorte quiere comprimirse y lo jala al bloquecito, haciendo que permanezca un poquito más de tiempo sobre la superficie cilíndrica. Por el anterior problema, ya sabemos que si no estuviera el resorte y esto parte del reposo por esta superficie sin fricción y se va deslizando por esta superficie cilíndrica, dejaría de estar en contacto con esta superficie cilíndrica al ángulo de 48.19 grados, ¿no? A ese ángulo pierde el contacto. Bien, pero en este caso, en este ejercicio, nos piden que pierda el contacto a este ángulo, a 60 grados. Entonces, tiene que estar un poco más de tiempo en contacto con la superficie cilíndrica, ¿no? Tiene que permanecer un poco más en contacto. Cosa de que cuando llegue a los 60 grados, ahí recién se desprenda. Entonces, hay que ayudarle al bloquecito a permanecer en contacto y de esa forma lo estamos ayudando con un resorte. Un resorte que une el bloquecito con el centro de esta simetría circular, ¿no? Este bloquecito. Entonces, la fuerza de este resorte hacia el bloquecito no tiene que ser tan grande, porque si es muy grande, va a permanecer unido hasta que llega al piso y va a seguir en contacto con el cilindro, si es muy grande la fuerza. Ahora, si es muy débil la fuerza, tal vez incluso un poco más de esto, a 50 grados, y ya abandone, ya deje de estar en contacto el bloquecito con la superficie cilíndrica. Entonces, el objetivo es encontrar una fuerza elástica que, de tal forma que justo a 60 grados abandone el bloquecito, la superficie cilíndrica, ¿no? Justo. Si es un poquito más grande la fuerza, va a seguir en contacto, ¿no? A mayor grado, incluso hasta el suelo. Si es muy débil, entonces más antes lo va a abandonar, ¿no? Entonces es una fuerza bien exacta que debemos buscar para que lo abandone a 60 grados. ¿Ok? Bien, entonces haremos el diagrama de fuerzas respectivo en el bloquecito para determinar esa fuerza elástica, ¿no? En realidad lo que nos piden es la longitud no estirada, ¿no? Para que este bloquecito vaya hasta los 60 grados y luego lo abandone. Pero eso lo vamos a conseguir determinando la fuerza elástica. Una vez que conozcamos esta fuerza elástica, la fuerza elástica por la ley de Hooke es menos K por X, que este signo negativo representa las direcciones opuestas que tiene la fuerza elástica con la deformación. Por ejemplo, en este caso, el resorte va a estar estirado, su deformación es saliendo del centro de esta simetría circular, y como está estirado en dirección opuesta, está la fuerza elástica, ¿no? Entonces, eso nomás implica el negativo, que no lo vamos a utilizar cuando reemplacemos esos valores en nuestras ecuaciones, ¿no? No vamos a considerar el negativo. Bien, entonces, una vez que determinamos la fuerza elástica, la constante elástica del resorte nos dan 2 libras sobre pies, que estamos en el sistema inglés en este caso, ¿no? Entonces nos dan, con eso vamos a poder determinar la deformación X, ¿no? La deformación, que recuerden que la deformación es todo lo que se estira el resorte. Si supongamos que tenemos el resorte en esa posición no deformada, entonces lo estiramos y llega hasta acá, ¿no? Este estiramiento
Todo eso es X, la deformación. ¿Ya? Entonces, una vez que determinemos la deformación X, ¿no? Vamos a determinar primero la fuerza elástica. Y con esta formulita, la ley de Hooke, vamos a determinar X, la deformación. Y una vez que tengamos la deformación, podemos ver acá que esto lo podemos relacionar con la longitud inicial del resorte. Esta es la longitud inicial. Y la longitud final del resorte. Esa es la longitud final. Resulta que la longitud final del resorte, acá en el problemita podemos ver, va desde el centro del círculo, del cilindro, hasta el extremo del cilindro, hasta el bloquecito que está en el extremo. Es decir, la longitud final del resorte es 3 pies, que ese es el radio. En el gráfico nos dan ese dato, ¿no? 3 pies, o acá también. Entonces, el resorte, para que llegue desde el centro hasta el extremo del cilindro, debe tener una longitud final de 3 pies. Entonces, la longitud final es 3 pies, es el radio que tenemos. Entonces, por análisis acá podemos ver que, ¿no? Si la longitud final tenemos 3 pies, ¿no? La longitud inicial es lo que nos pide. Entonces, si restamos, fíjense, si restamos la longitud final menos la longitud inicial, miren, si a todo este pedazo L sub F, longitud final, le quitamos este pedacito LI, longitud inicial, tendríamos este pedacito que sería X, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa forma vamos a tener la longitud inicial. La longitud final es dato, que sería el radio de esta simetría circular. X, la deformación, lo vamos a determinar por este lado, por la ley de Hooke, luego de determinar la fuerza elástica, y despejando la longitud inicial, esos dos datos ya son conocidos, despejando esta ecuación, la longitud inicial, de esa forma vamos a conseguir la longitud no estirada del resorte, ¿ok? Entonces, todo pasa por determinar la fuerza elástica, con la ley de Hooke, luego la deformación, y con esta ecuacióncita, finalmente, la longitud inicial. Ese es el camino, ¿no? Entonces, por eso lo primero que vamos a determinar es esa fuerza elástica necesaria para que el bloquecito siga en contacto hasta los 60 grados y después lo abandone al cilindro. Bien, entonces, para determinar esa fuerza elástica dinámica, ¿no? Entonces haremos diagrama de fuerzas en el sistema, en el bloquecito, ¿no? Entonces aislamos el bloquecito, nos vamos a concentrar en este bloquecito y diagramamos todas las fuerzas. Acá lo he dibujado con el resto del sistema también para que se note dónde se van a ir repitiendo los ángulos, porque como hay una tendencia curva a realizar una trayectoria curva, hay aceleración normal y hay aceleración tangencial. Muy, muy parecido a lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Entonces tenemos estas fuerzas. La fuerza normal de contacto con la superficie del cilindro, la fuerza elástica que está en contacto con el resorte, como está estirado, que está en contacto con el bloque, como está estirado el resorte, entonces el resorte tiende a comprimirse, por lo tanto lo jala el bloquecito en esa dirección, ¿no? Tenemos el peso también del bloquecito, ¿y qué más? No hay fricción porque es una superficie lisa, nos dice, y nada más, no hay nada más, ¿no? No hay fricción, no hay ninguna cuerda para que esté una tensión, eso sería todo. Por supuesto, utilizamos coordenadas normal tangencial, donde este ángulo, θ, se repite acá, por lados paralelos, ¿no? Este ángulo θ lo está formando el resorte con la vertical. Entonces, esos dos, sus lados paralelos a esos dos, a la vertical y al resorte, serían esto. En este caso, sigue el resorte en ahí, en esa dirección, es paralelo a sí mismo, y la vertical es paralelo a la dirección del vector peso. No, el peso siempre es vertical hacia abajo, por lo tanto, son paralelos. Por lados paralelos, ahí se repite el ángulo θ. Entonces, el que hay que descomponer en estas coordenadas tangencial y normal son el peso, ¿no? Porque la fuerza elástica y la normal caen sobre la dirección normal, el que no cae sobre ninguna es el peso, entonces la descomponemos en función de este ángulo θ. Sobre la normal sería coseno, porque es adyacente al ángulo, y sobre la tangencial sería seno, porque sería opuesto al ángulo. Entonces, esos son las componentes del peso. Entonces, realizamos sumatoria de fuerzas en la dirección normal y en la dirección tangencial. Por supuesto, hay aceleración en ambos casos, porque este bloquecito parte del reposo desde esta parte superior y va ganando mayor rapidez. ¿Y quién le hace ganar esa rapidez? La aceleración tangencial, ¿no? La aceleración tangencial es el cambio en la rapidez, derivada de la rapidez respecto al tiempo. Y como define una trayectoria curva, significa que la dirección de la velocidad está cambiando, entonces eso es garantía suficiente para que haya aceleración normal.
Entonces aplicamos lo mismo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, mg seno de tita es la única fuerza en la dirección tangencial. En la dirección normal, la fuerza elástica más mg coseno de tita, y en dirección opuesta, la normal, negativo por lo tanto. Menos n igual a masa por aceleración normal. Continuamos con la aceleración tangencial, con esta primera ecuación. Ya se simplifican las masas. La aceleración tangencial derivada de la rapidez respecto al tiempo. Y aplicamos el mismo artificio matemático, diferencial de tita a ambos lados de la igualdad, y acá diferencial de tita sobre diferencial de t es la velocidad angular. Y la velocidad angular se relaciona con esta ecuación, con la rapidez, ¿no? La rapidez es igual al radio por la velocidad angular, por lo tanto la velocidad angular es la rapidez sobre el radio. E integramos, lo mismo que hemos hecho antes. Los límites de interacción, cuando tita es 0, el bloquecito parte del reposo, y cuando en el estado final tita, la velocidad es v. Por supuesto, este tita necesitamos que sea 60 grados. Acá vamos a reemplazar esos 60 grados, ¿no? Entonces, integrando la integral del seno menos coseno, y r sale de la integral de v cuadrado sobre 2. Lo que hicimos lo mismo en el anterior ejercicio. Reemplazando los límites de interacción, coseno de tita menos coseno de 0, y coseno de 0 es 1, por eso menos 1 acá. Coseno de tita menos 1, y reemplazando en el lado derecho b cuadrado sobre 2, y el límite inferior 0 cuadrado sobre 2, no aporta nada, ¿no? B cuadrado sobre 2 menos 0 cuadrado sobre 2, b cuadrado sobre 2 nomás, y el r que queda acá. Bien, este b cuadrado sobre r lo podemos conseguir de la aceleración normal. Perdón. Entonces trabajaremos ahora, un poquito despejaremos esto primero. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y el negativo ingresa en el paréntesis. Por eso el 1 se vuelve positivo y el coseno negativo. 1 menos coseno de tita por la gravedad, y el 2 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Por eso el 2 acá. Y hemos dado vuelta a toda la igualdad. Bien, entonces lo dejaremos ahí, esta primera ecuación de la aceleración tangencial. Hemos trabajado sobre esa. Y ahora trabajaremos en esta segunda ecuación con la aceleración normal. La aceleración normal es b cuadrado sobre 2. Ahí es donde vamos a reemplazar este resultado que hemos hallado, ¿no? 2g, 1 menos coseno de tita. Entonces trabajemos en esta segunda ecuación. ¿Qué requerimos acá? Que la normal sea 0 para que pierda el contacto en esta segunda ecuación. No, eso es lo que habíamos definido. Pero que esa normal se haga 0 para tita igual a 60 grados. Que ahí vamos a reemplazar tita 60 grados. Y terminaremos de resolver la ecuación. Entonces, normal se hace 0, ya no está normal acá. Y la aceleración normal, rapidez al cuadrado sobre r. Y acá en b cuadrado sobre r reemplazamos la anterior ecuación que habíamos hallado de la tangencial esta de acá, ¿no? B cuadrado sobre r es igual a 2g, 1 menos coseno de tita. Entonces, ahí está. M 2g, 1 menos coseno de tita, ahí se reemplazó. Y mg coseno de tita, que está sumando la fuerza elástica en el lado izquierdo de la igualdad, pasó al lado derecho a restar. Menos mg coseno de tita, ¿no? Bien, factorizamos, simplificamos estos. Voy a borrar todo lo que es hallado. Y vamos simplificando estas ecuaciones. Por ejemplo, mg podemos factorizarles un factor común. Entonces, 2 ingresa a multiplicar en el paréntesis, por eso 2 por 1, 2, y 2 coseno de tita. Y de la factorización de que acá en esta sección sacamos mg, se quedó coseno de tita, con su signo, por supuesto. Menos 2 coseno de tita, menos coseno de tita, menos 3 coseno de tita. Ahí está. Entonces, ¿cuánto debe ser el ángulo para la que se desprende? Esto debe ser 60 grados. ¿No? Esto debe ser 60 grados. Entonces, acá directamente reemplazamos 60 grados en esta ecuación, y de esa forma determinamos la fuerza elástica, que es lo que estamos buscando, ¿no? Porque el peso ya nos dan también. Es decir, reemplazamos ahí 60 grados, ¿no? Ese es tita, y el peso del bloquecito, que es 2 libras. 2 libras. Entonces, en este caso, sí es necesario el peso, ¿no? En el anterior no era necesario, en este caso, con estas condiciones, ya con un resorte, sí es necesario el peso del bloquecito. Entonces, reemplazando esos datos, no, estamos acá, la fuerza elástica sale 1 libra, ¿no? Las unidades de la fuerza en el sistema inglés, libras. ¿No? Se ha reemplazado acá el peso y ángulo 60 grados, entonces esta operación matemática termina 1 al final, termina 1. Entonces, 1 libra, la fuerza elástica ya está. Ahora, como habíamos dicho, mediante la ley de Hooke, calculamos la deformación. Fuerza elástica igual a menos K por X, la ley de Hooke.
tenemos la fuerza elástica 1 libra, tenemos la constante elástica del resorte, que es 2 libras sobre pies. Por lo tanto, X podemos determinar de esta ecuación, despejamos simplemente. Entonces, K que está multiplicando pasa a dividir, reemplazamos 1 libra, acá 2, ¿no? 1 libra y K es 2 libras sobre pies. Entonces, la deformación es 0.5 pies, por supuesto, ¿no? 0.5 pies. Por análisis dimensional podemos ver que esto termina siendo pies. Las unidades de la fuerza elástica, libras, las unidades de la constante elástica, libras sobre pies. Entonces, por medios extremos se sobreentiende que las libras del numerador tienen un 1 en su denominador. Por medios extremos, pies termina en el numerador y las libras se simplifican, ¿no? Por eso unidades de pies. Es deformación, es longitud, ¿no? Pies. Ya está. Por supuesto, no vamos a considerar el negativo acá, porque este negativo solo implica las direcciones opuestas que tiene la deformación con la fuerza elástica. El análisis que habíamos hecho en los resortes tenía esto, ¿no? Al inicio lo que les había dicho. Es decir, acá tenemos el resorte en su forma no deformada, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? También lo puedo hacer el análisis en el resorte que está en la circunferencia, ¿no? En ese cilindro, perdón. Entonces, esta es su longitud inicial cuando no está deformado. Este de acá abajo es su longitud final cuando está deformado. Y esta es todo lo que se estira, la deformación, ¿no? Entonces, si quieren, todo este pedazo longitud inicial más este pedazo que es la deformación, todo eso harían la longitud final. Longitud inicial más la deformación, longitud final. Bueno, esta misma ecuación, simplemente acá despejado la deformación, longitud inicial, pasa a restar, por lo tanto sería longitud final menos longitud inicial, lo que tenemos acá. Bien, en nuestro sistema es básicamente lo mismo. ¿Ver dónde lo dibujo acá? Es decir, este resorte, bien, supongamos que el bloquecito se encuentra acá, en esta región tengo más espacio, ahí está el bloquecito, entonces el resorte seguramente tiene esa longitud, esa es su longitud inicial que estamos queriendo determinar, ¿no? Pero si está en esa longitud inicial sin deformar, entonces no hay deformación y no aplica ninguna fuerza elástica sobre el bloquecito, entonces necesitamos estirarlo hasta que llegue al centro, a este resorte, y anclarlo en el centro. Necesitamos aplicarle esta deformación X para que sea estirado el resorte y ejerce una fuerza elástica sobre el bloquecito, ¿no? Entonces, es lo que estamos generando. Entonces, y esa longitud finalmente estirada del resorte es la longitud final, que sería 3 pies, sería el radio de esta pista cilíndrica, ¿no? Así se entiende mejor por ahí. Bien, entonces, la longitud final es el radio, como les había dicho. Entonces, longitud inicial despejamos porque el radio es 3 pies, la deformación es 0.5 pies, lo que hemos determinado. Y 3 menos 0.5, por supuesto acá reemplazamos X, este valor nomás, no con el negativo, porque el negativo, como les había dicho, representa las direcciones opuestas de la fuerza elástica con la deformación. Si los reemplazamos con el negativo en esta fórmula, esto termina siendo positivo, menos por menos da más, y la respuesta sería 3.5 pies, que no tendría sentido, ¿no? Entonces, sin el negativo reemplazamos acá, por lo tanto, la longitud sin estirar del resorte es 2.5 pies, ¿no? 3 pies menos 0.5 pies, ¿no? 2.5 pies, la longitud inicial. No, si reemplazamos con el negativo acá, la longitud inicial terminaría siendo de la siguiente forma, 3 menos 0.5, longitud inicial menos por menos da más, entonces 3.5 pies. No tiene sentido este resultado, ¿por qué? Porque su longitud inicial es más largo que la longitud final, por lo tanto, no, 3.5 pies, a ver, vamos a sacar el problema, entonces 3.5 pies, la longitud final del resorte acá es 3 pies nomás. Si su longitud sin estirar sería 3.5 pies, entonces se saldría de la simetría cilíndrica, se sale para afuera. Es decir, que en este caso, si fuera así, estaría en compresión el resorte. Si lo forzamos a entrar en esta pista cilíndrica, lo tendríamos que comprimir al resorte porque su longitud sin estirar sería 3.5 pies. No, y no tiene sentido, porque si entra en compresión, como está en compresión, tendría que expandirse el resorte y la fuerza elástica sería en esa dirección al bloquecito, entonces al bloquecito lo trataría de empujar fuera de la pista más bien, ¿no? Entonces, por ese lado, no tendría sentido reemplazarlo con el negativo. Sería un poco redundante, porque esto solo se refiere a las direcciones opuestas de la fuerza elástica y la deformación. Entonces, por lo tanto, 2.5 pies.